llegamos a uno de los espacios más inolvidables, en mi opinión, de Bled, el cementerio. Está completamente blanco esto. Me dicen que en estas zonas puede alcanzar hasta los 4 metros de altura la nieve. No en esta época, pero dicen que está arreciando fuerte. Y ahí vemos el cementerio. Ya vamos a llegar. No puedo pasar por aquí. Me voy a acercar un poco para mostrarles. Este es el panorama. Bellísimo. Este es el cementerio de Bled. Cementerio muy bonito. Se prohíben perros y lo abren creo que hasta las 4 de la tarde. Hay una serie de convenciones sobre las velitas. Quisiera saber cómo se llama este cementerio. Se llama Pokopalski Bled. Pokopalski sería la palabra en esloveno de cementerios. Esto es, me recuerda que es muy bonito esto en otoño. Una serie de enredaderas que se van formando en la puerta. En realidad tiene 4 puntos de referencia. Y vamos a caminar. Aquí hay que caminar con mucho cuidado sobre lo que se va viendo. Me voy a acercar a uno de los extremos mientras les muestro este cementerio. Recuerdo que está más o menos a 800 metros del lago. Hay que subir por una colina y vas encontrando la ruta en línea recta. No es muy vistoso y hoy, un día normal de la semana, se ve que la gente llega a limpiar las tumbas. Miren la profundidad que hay. Eso tiene más de 25 centímetros de capa de nieve y vemos esta especie de tumba muy antigua, moderna, la familia Boik y Filigog. Quizás es una de las tumbas más notorias que hay, que se puede encontrar en este lugar. Esto es el cementerio. Blanco, inmaculado. La entrada por donde veníamos. Y sigamos caminando un poco más para mostrarles, aparte de la nieve, las tumbas. La cultura funeraria en Eslovenia es muy discreta. Son católicos. Tienden a poner las placas en una especie como de piedra, finitas. Dejan la descripción del nombre de la persona, no del apellido. Ponen el apellido en la parte superior y después los miembros de la familia. Y hay más cerca, Boyacá. Ahí les muestro. Esto sería el centro del cementerio, muy tradicional en los cementerios eslovenos y croatas, de dejar una cruz y en los días de ánimas o días de los difuntos, esto lo iluminan con velas durante toda la noche.
lo que llama la atención es la profunda nevada y nevadas que ha habido durante estos días. Son tumbas y al fondo se ve una especie como de torreta, y creo que es víctimas soldados de la Segunda Guerra Mundial. Los cementerios en Eslovenia, en Croacia, se caracterizan por ser muy parcos en lo que es el nombre de las familias. Tienen el apellido en la parte de abajo, los miembros de las familias. Van dejando como una especie de nicho y es permanente. En este momento estamos en una especie de capilla al aire libre. Aquí se haría el padre sobre esta mesa, como me voy a poner, y sobre este espacio se da la misa, puede ser de cuerpo presente o de ceniza. Vamos a mostrar un poquito más, allá debe haber otro monumento, pero no sabría de qué, no puedo pasar, no me voy a arriesgar porque la capa de nieve es bastante extensa. Aquí podemos ver, pero con toda la discreción del caso, cómo llega una familia en esta época, o cómo limpian con panadería. En la labor están los niños, la señora. Se congela absolutamente todo. En esta zona de Eslovenia se pueden alcanzar temperaturas de menos 25. Y esto es como un poco para mostrarles más lo de la cultura funeraria. Y en este espacio les pedimos otra visita a un cementerio en Bled, la parte nueva del cementerio. Muestro esa tumba. No quisiera suponer ni saber cómo falleció. La fecha es de 2021 y estamos en una época en la que el COVID ha hecho trizas a las personas de todas las edades, géneros y diversidades culturales. Eslovenia es un país pequeño y dejémoslo mejor así en el descanso. Me despido por ahora. Hasta pronto.